veces no alcanzo a ver ese reloj. Pienso que llevo como 10 minutos y ya llevo una hora, hermano. Entonces, sí, después se va a hacer ahí un problema. Pero vamos a continuar. Gracias a Dios, ¿no? Que Él nos ayuda. Y ahora sí, que el Señor comienza a despejar el terreno, que se comienza a despejar el terreno en nosotros, hermanos. Ahora sí nuestro Señor Jesucristo comienza a revelar. Y no a revelar, hermano, cualquier cosa, se comienza a revelar a nuestras vidas. Por eso aquí le puse, hermanos, con la ayuda del Señor, el gradual. Porque lo que va a tomar lugar, hermanos, es un gradual conocimiento de Cristo. En ese camino estamos todos nosotros, hermanos. Sí, todos nosotros estamos en este camino donde estamos experimentando y viviendo, por gracia de Cristo, un gradual reconocimiento de Él, de su naturaleza, de quién es Él, de su obra. Bendito sea Dios. Y yo quisiera que fuéramos, por favor, a Juan 19, 3 versos. Ahí en sus bosquejos dice Mateo 16, pero hermanos, es en realidad Juan 19, 11, 17 y 38. Una disculpa, hermanos, porque dice ahí Mateo, una disculpa, es Juan 11, 17 y 38. ¿Sí, hermanos? No es Mateo 16. Perdón, hermanos, sé que ahí en sus bosquejos dice Mateo, una disculpa, hermanos. En realidad es Juan 9, 11, 17 y 38. 9, por favor. 9, disculpen. 9, 11, 17 y 38. Una disculpa, hermanos. Ahí a veces vamos a estar haciendo unas leves modificaciones en los bosquejos, hermano. Una disculpa ahí también por eso, pero es que no sé si a ustedes les pasa, pero el Señor se va mostrando cada vez más. Y a veces que le tenemos que hacer modificaciones porque la revelación va en aumento. Gloria a su santo nombre. Que siempre la revelación suya vaya en aumento, hermano, y no en retroceso. Porque cuando va en retroceso, que Dios nos ayude. Pero cuando va en aumento, por gracia de Cristo. Y esta hermanos, esta lectura, recordarán ustedes que es la ocasión cuando el Señor Jesucristo sana a un ciego, como lo éramos usted y yo. Juan nos relata este acontecimiento y dice que nuestro Señor Jesús vio a un ciego de nacimiento. ¿Lo recuerdan, hermanos? Y dice que era ciego de nacimiento. ¿Recuerdan quién obra esa ceguera espiritual? ¿Quién la obra? El Dios de este siglo. Y aquí, ya lo sé, hermano, que se habla de algo natural, hermano, pero primero es lo natural y luego es lo espiritual. Esas son figuras, pero el lenguaje que maneja nuestro Dios es espiritual, ¿no? Y así estábamos tú y yo éramos ese ciego de nacimiento. Así nos cegó el Dios de este siglo, nos cegó, hermanos. Y a otros de trasfondo nos embotó también, y a otros, pues, todo lo que ya comenté. Y estaba ciego, hermano, pero disculpen también, miren el verso 2. Y le preguntaron sus discípulos, dice 9:2, lo sanó, lo vio, y ellos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en qué? Bendito sea Dios, hermano, que las obras de Dios se están manifestando en nosotros, por gracia. Y miren lo que dice el verso 5: entre tanto que estoy en el mundo,
Bendito sea Dios. Luz soy del mundo. Esa luz ha venido a nuestro entendimiento también entenebrecido, cegado. Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Fue la luz y se dispersaron, gracias a Dios, las tinieblas. Y las tinieblas, ¿saben qué son? Dicen que hay, allá en Efesios, ¿saben lo que dice? Que hay unos gobernadores de las tinieblas. ¿Sí lo han leído? Y dice que también hay huestes espirituales de maldad. Y dice que hay los gobernadores de las tinieblas, dicen. Entonces nos gobernaban muchas cosas espiritualmente, hermano. Aunque no tuviéramos una manifestación externa, espiritualmente, hermano, estábamos llenos, pero de cada cosa. Pero bendito sea Dios que Él nos está comenzando a llenar con su Espíritu Santo. Luz soy del mundo, bendito Dios. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo. Ay, Señor, muchas gracias. Los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, bendito sea Dios, y regresó viendo. Gracias, Señor, porque ahora podemos ver. Se van abriendo poco a poco los ojos, como los bebés, hermano. Yo tengo una bebé de 3 meses y antes yo creía que cuando estaban recién nacidos ya veían al cielo. Pero me metí a investigar y dicen que los bebés son miopes y que ya empiezan a ver como a los 3, 4 meses, ya empiezan a ver bien. Y yo creía que mis hijitos me veían a la perfección y no veía nada, poquito a poco. Pero ahí tienen los ojos. Pero ahí va poco a poco la visión en nosotros, hermano. Hemos comenzado a ver al Señor por gracia. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Miren, hermano, lo que éramos. Unos decían, Él es, y otro, se parece. Él decía, no, yo soy. Y ahí le empiezan a cuestionar a él, hermano. Y aquí él comienza gradualmente a reconocer a Cristo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y miren, hermanos, cómo comienza gradualmente ese reconocimiento de Cristo. Viene un reconocimiento gradual, hermano, pero es al que el Señor nos quiere llevar por medio de la cristología. Respondió Jesús y le dijo, el Verbo de Dios que se llama Jesús. El que era desde el principio, que se llamaba Jesús, hizo lodo. El principio de la creación de Dios. Así dicen sus Biblias. Lo primero que Él ve acerca de Cristo es su humanidad. ¿Sí se dan cuenta? Aquel hombre. Ah, no, el 11. Era para ver si estaban despiertos. Y yo ayer les decía que no hay que menospreciar el estado porque Él se despojó. No estamos menospreciando eso, hermano. Pero ¿cómo lo comenzó Él a ubicar? Aquel hombre. Pero Jesús no es hombre, Jesús es Dios. Pero miren, hermano, el conocimiento y la visión que comienza a tener de Jesús, pues era muy poca. Dice, aquel hombre. Ese entendimiento primero, un simple hombre, nació allá en Belén. María y José, pues sus papás, carpintero, lo que mencionábamos ayer, padeció injustamente aquel hombre. Pero gracias a Dios que en este ciego la revelación de Cristo fue gradual.
Ahora miren por favor, hermanos, por favor miremos ahora el verso 17. Ahí hay una serie de problemas, hermanos, pero que ustedes ya pueden leer o ya han leído en otra ocasión. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y ya avanza un poco. Y él le dijo: ¿qué es el Dios Todopoderoso? ¿Qué es el verbo? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué era la delicia del Padre? Otra vez, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos, Jeremías; otros, Habacuc; otros, Ageo; Zacarías, Malaquías, o otro de los profetas. Aquí ya maneja una cuestión un poquito más espiritual, porque los profetas en cierta forma sí eran hombres espirituales, ¿sí o no? Bueno, algunos, porque hubo aquel que le dijo al Señor: no te vayas a reír por ese camino, y se lo devoró. No, nomás lo mató. Sí, porque el león anda buscando a quien devorar, hermano. Pero otros profetas sí eran espirituales. Por ejemplo, Elías: vive Jehová, ¿qué? En cuya presencia estoy. Y luego se habla de Eliseo, hermano. ¿Y saben qué dice Eliseo? Que recibió una doble porción, al grado que estaba ungido hasta los huesos. Pero eso no lo produjo Eliseo, lo produjo Cristo, porque Él es el ungido del Dios de Israel. En Él habita la plenitud de la deidad, hermanos. Y se le dio una medida mayor que todos sus compañeros. Gloria sea. Pero ya avanzó el asunto, poco a poco. Pero mis hermanos, el Señor no quiere que nos quedemos con un entendimiento únicamente de Jesús como un simple hombre o como un simple profeta. El Señor quiere revelarse, hermanos, a plenitud a nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Pablo dijo: revelar a su Hijo en mí, para que yo pueda, ¿qué? ¿Predicarle a quién? Entre los gentiles. Si alguien se estuviera preguntando, hermano, ¿y qué se necesita para predicar? Ser lleno de Cristo. ¿A dónde voy? ¿A qué instituto? Recomiéndeme un libro, recomiéndeme un curso de homilética, de oratoria, de griego, de hebreo. Pablo por el Espíritu Santo nos dice cómo revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Hermano, necesitamos ser llenos de Cristo y de la revelación de Cristo para poder compartir, hablar de Él, hermano. Porque si no, pues puede ser pura información y puro conocimiento. Y eso abunda hoy en día. Pero ya no queremos que abunde el conocimiento, no queremos que abunde la información, queremos que abunde Cristo. Queremos que abunde Cristo. Queremos que abunde la revelación de Cristo. Pero gloria sea al Señor, que en el verso 38, hermano, llegamos a un punto muy importante. Este ciego finalmente, miren hermanos, pudo contemplar a Cristo en su naturaleza, en su señorío, hermanos. Por eso Pedro decía: creced en el conocimiento del Señor. Miren el verso 38, qué precioso. Y él le dijo: creo. Profeta, hombre, hijo de José y María, profeta judío, ¿creo qué? Y las últimas tres palabritas no aparecen ni cuando él le dice que es hombre, ni cuando él le dice que es profeta. ¿Qué hizo? Hermanos, a los judíos en este tiempo les costaba arrodillarse, religiosamente hablando, porque una vez dijeron, hermano,
A ningún otro rey tenemos más que a César. ¿Sí se acuerdan de Mateo? Pero religiosamente hablando, ayer vimos cómo batallaban para reconocer a Cristo en su divinidad. Hermanos, dice que le dijo, creo, Señor, y miren esa última palabra, y le adoró. Bendito sea Dios. Cuando hay revelación de Cristo como Señor, abunda la alabanza y la adoración. Cuando no abunda la revelación de Cristo, hermano, escasea la alabanza y la adoración. Es que la cristología, hermanos, o también cristología de repente es un poquito académico, ¿no? Porque Cristo no es una materia. La revelación de Cristo impacta todo nuestro ser. Y cuando hablo de todo nuestro ser, espíritu, alma, ¿y qué? Y cuerpo. Hay abundancia, hermano, de adoración. Nadie le dijo, levanta las manos, híncate, póstrate, un brinquito para Jehová. Cuando hay un pueblo con revelación, hermano, voluntariamente abunda en alabanza y adoración. No estamos distraídos, no estamos cansados, que la rutina. Diariamente nuestra copa está rebosada. En uno de estos tres aspectos nosotros estamos. Pero bendito sea el Señor, que Él nos quiere llevar, y como lo dijo aquel pueblo, conoceremos y proseguiremos en qué, hermanos. Gracias, Señor. Revélate a nuestras vidas. Revélate a nuestras vidas. ¿Quién hizo la obra en este ciego de principio a fin? Jesús. Señor, haz tu obra en mí. Revélate realmente y que eso, Señor, haga un impacto en mi vida. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un gradual reconocimiento de Cristo. Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Déjenme nada más adelanto la diapositiva, hermanos, aquí. Ahorita la adelanto, si no, ahí tenemos el bosquejo. Ahí lo tengo apagado, hermano, esto nunca va a cambiar. Tenemos 3 puntos principales con la ayuda del Señor. Y son 3 áreas, 3 aspectos en los cuales Cristo, hermano, se quiere revelar en una forma gradual en nuestras vidas. En primer lugar, la revelación, el gradual conocimiento de Cristo, reconocimiento de Cristo en la Escritura. En segundo lugar, también lo tienen ahí en sus bosquejos, hermanos, en su naturaleza. Y finalmente, los 3 son un reto, pero en particular, lo que el Señor me ha estado ministrando a mí en particular, es a poder reconocer a Cristo en su cuerpo. Y cuando hablo de su cuerpo, ¿saben a qué me refiero? En su iglesia. Ese también hay veces que lo dejamos un poquito de lado, hermano, pero es precioso cuando comenzamos a reconocer a Cristo en su cuerpo. Pero con base en revelación, no que me fuerce yo psicológicamente a proponerme a ver a Cristo en todos lados, pero cuando el Señor nos abre los ojos, oh, qué bello, hermano, vemos a Cristo Jesús en nuestros hermanos. Entonces vamos directamente, por favor, hermanos, en la Escritura. En la Escritura. Vamos a leer, por favor, déjenme leo aquí en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver ahí en sus bosquejos, eso sí lo tienen, el desarrollo. Vamos a ver en primer lugar a un hombre que leía y que el Señor lo ayudó, y es el etíope. ¿Lo recuerdan? El etíope. Por favor, hermanos, vamos a Hechos capítulo 8, verso 26. Hechos 8, 26, y por lo menos estaremos leyendo hasta, hermanos, el 39. Este es un ejemplo de la revelación de Cristo, de la escuela de Cristo, poniéndolo en esos términos, ¿verdad? Quiero decir, de cómo Cristo enseña, ¿sí?
como Cristo enseña. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, hermanos, que el Señor los va a usar, que el Señor los va a usar para ministrar. Yo no sé el llamado, la obra que Cristo sea con ustedes, quiera hacer con ustedes. Ustedes necesitan revelación de Cristo. Revelación de Cristo. Y yo también y todos, hermanos. Ayúdanos al Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, verso 26, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Oh, hermanos, ¿el cual es qué? Desierto. Desierto, hermanos. En ese camino iba el etíope, en un camino desierto. Que Dios nos ayude. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro y leyendo al profeta ¿qué? Isaías. Pero acuérdense que hay un grupo que leímos que son los que leen el nuevo pacto, pero como no tienen conversión, se embotan. ¿Sí se acuerdan que lo vimos ayer? Y ahora vemos a este etíope, hermanos. Y su rey no era Jesús. ¿Su rey quién era? Su reina. Dice que era la reina, se llamaba Candace. ¿Se fijan? ¿Cómo se puede tener el libro, pero pueden estar reinando en nuestras vidas muchas otras cosas? No, su rey todavía no era Jesús, hermano, pero leía la Biblia. Y ayer, por eso yo les decía ayer, hermanos, ¿cómo se embota el entendimiento? Cuando lees y no te has convertido. Se te va a embotar, tarde que temprano se te va a botar, se te va a embotar. Así decimos en México, hermano. Bueno, mejor no digo eso. No es que sea una grosería, pero no tiene propósito. Su reina era Cándace. Y hermano, administraba a él la ofrenda, se encargaba de las ofrendas porque dice que administraba sus tesoros. Así como hay una iglesia en Babilonia, así como también está la iglesia de Etiopía, hermanos. Y allá en Babilonia gobierna el hombre y en Etiopía también. Estoy hablando espiritualmente, no crean que vayan a buscar eso en Etiopía. ¿Sí? Lo espiritual a lo espiritual. Y servía, pero estaba en una Babilonia porque también de vez en cuando se daban unas escapadas a Jerusalén. ¿Sí? Alguna vez así también estuvimos nosotros. Íbamos a la tradicional, pero también de vez en cuando nos gustaba meternos con los hermanos, así decíamos algo. No, bien con los hermanos. Y luego ya con los hermanos nos enseñaban a leer la Biblia y la tradicional, hermanos, como la leían en latín, pues no entendíamos nada. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí varias veces, también porque ese era mi trasfondo, como mi mamá tenía un fuerte trasfondo católico y mi papá, su abuelo había sido pastor y su bisabuelo pastor, a veces me mezclaban en las dos iglesias, en la de Etiopía y en la de Babilonia. Ya sabrán cómo de repente se hacían ahí los conflictos porque uno quería hacer un rito y el otro quería hacer otro rito. A veces íbamos de vacaciones y a veces iba con mi abuelo el pastor a visitarlo allá al rancho. Y pues a veces fin de semana me hacía evangélico, pero otros me hacía de la tradicional. Y hasta a veces tocaba la batería, hermano. Porque mi abuelo ahí había una batería y me gustaba cómo sonaban los instrumentos. Pero andaba bien babilonizado, porque Babilonia es confusión religiosa, ¿sí saben? Eso, ¿sí lo han oído?
Andaba en una y andaba en otra y andaba así, pero ya empezaba a leer, gracias a Dios que empezaba a leer. Leyendo Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, verso 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje que leía en la escritura como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién es ese, hermano? Pero él no podía ver a Cristo, ¿se dan cuenta? ¿Quién será ese? ¿Algún otro? Y como cordero mudo, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, miren hermanos, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe abriendo su boca, y como a él ya el Señor había comenzado a revelarse en Felipe también, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Y ese evangelio, hermanos, es el que también les comentaba ayer, el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese evangelio, hermanos, es el evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de la gloria de Cristo. ¿El cual es la imagen de quién? ¿El eunuco tenía ese tipo de evangelio? Este hermano no sabía nada, pero bendito sea Dios. Déjenme, doy prisa para aquí continuar leyendo. Y miren, hermanos, entonces Felipe, ya lo leímos, verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, se acabó lo desierto, aquí hay agua, aquí hay agua. El agua, bendito sea Dios, nuevo nacimiento, aquí hay agua. Nacido del agua y del Espíritu Santo. ¿Qué impide que yo sea qué? No que le dijo, recibe a Cristo, a la oración de fe. Esa palabra que había en Felipe, hermanos, obraba poderosamente en él. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien pues, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de José y María. ¿Es el Hijo de quién? Bendito sea el Señor. Verso 38, y mandó parar el carro. Gracias al Señor se paró toda esa maquinaria religiosa. Gracias, Señor, por parar la maquinaria religiosa en la que estábamos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque yo iba en una maquinaria religiosa, en un carro sin freno. Gracias al Señor. Y ahora saben a dónde nos ha trasladado, allá en Cantar de los Cantares, a la carroza de Salomón. ¿No dice eso el Cantar de los Cantares 3? Dice que hay una litera y está dentro del carro de Salomón. Nos cambia el Señor. Y ahí se revela Cristo de una manera preciosa, hermanos. Preciosa, preciosa, preciosa. Y descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué le hizo a Felipe? Vámonos de aquí. Señor, no me quites a mi pastor. La fuente es Cristo. La fuente es Cristo. Honramos, reconocemos a Cristo en el cuerpo. Pero hermanos, el Señor ya no le necesitó más ahí. Hermano, no se vaya. ¿Quién nos va a enseñar hoy?
¿Quién nos va a enseñar, hermano? Cristo. Hay veces, hermano, que así pasa. Cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y ya nunca le vio más. Y siguió gozoso su camino. Y hermano, teniendo comunión con las Escrituras. Ya llegó allá a Etiopía y le fue a dar el anuncio a su reina. Ahora mi rey es Jesús. Ahora nada más Él y solo Él ha comenzado a revelarse y a hacer una obra preciosa en mi corazón. Se caen los tronos, hermano. Cuando nos convertimos al Señor por gracia de Él, se caen los tronos. Los gobernadores de las tinieblas se vienen abajo. Y ahora, bendito sea Dios, que podemos proclamar el señorío de Cristo. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Hermanos, necesitamos un gradual reconocimiento de Cristo en las Escrituras. Y es algo bien sutil, hermanos, porque a veces de tanto conocimiento, en el afán de que el pueblo sea un pueblo conocedor, hermanos, les empezamos a enseñar de las cosas, de las historias. Pero cuando Cristo nos da precisión, hermanos, las Escrituras testifican de Cristo Jesús, Señor nuestro. No era David, era Cristo en David. No era Sansón, era Cristo. No era Josué el que... Pero cuando aún le enseñamos a nuestros pequeños, a otras generaciones, David venció, Josué derribó, hermano. Que enseñemos por gracia de Cristo a la manera de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Un pasaje más y una historia más. Este es el punto un poquito más largo, hermano. Los otros van a estar un poquito más cortos. Vamos a otro ejemplo, por favor. Lucas 24:7. Y esto sí también está tremendo. Lucas 24:7. Vamos para allá. Lucas 24:7. Y aquí también hay una serie de cosas. 24:1. Sí, vamos a empezar desde el 1. Ahí en sus bosquejos que tienen, 27, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, hermanos. Ese está correcto, ese pasaje. Sí. Vamos a llegar a ese punto. Nada más que estuve leyendo el contexto de esta palabra y también está, es necesario reflexionar. Pero también a beneficio, si alguien no conoce la historia, le puede servir, hermano, porque no todos sabemos lo que otros conocen. Verso 1 del 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, Lucas 24:1, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y desde aquí, hermano, pues ¿a qué? ¿Y eso para qué? Y algunas otras mujeres con ellas. ¿Las especias para qué eran en ese tiempo, hermano? Pues para preparar los cuerpos. Porque cuando alguien partía con el Señor, así lo hacían, entre otras cosas, los judíos. ¿Pero para qué si nuestro Señor había dicho que iba a resucitar el tercer día? Pero bueno, dice el verso 2, que hallaron removida la piedra. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Andaban buscando lo material, el cuerpo. El cuerpo, lo terrenal, lo material. Cristo en la carne, andaban buscando a Cristo en la carne, hermano. El cuerpo, ¿dónde está? Ya no lo puedo ver. El cuerpo, lo material, hermano. Que Dios nos libre de ser un pueblo habituado a lo material. El cuerpo, la carne. Hermano, la carne para nada aprovecha.
Pero lo bueno, como nosotros somos más espirituales que estas personas, nosotros nunca andamos buscando el cuerpo del Señor. El cuerpo, la carne, los 3 años y medio. Al carpintero, al hijo de José y María, al bebé en el pesebre. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones, verso 24, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se acabó lo terrenal de Jesús. Que el Señor nos dé entendimiento. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre y todos sus padecimientos, crucificado y resurrección, verso 48. Entonces ellas dijeron: sí es cierto. Y volviendo del sepulcro, dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? A los 11. Esos 11 eran los apóstoles, ¿no, hermanos? Y bueno, de seguro los apóstoles, hermanos, se las van a corregir y les van a decir: ¿por qué andabas buscando lo material? Porque los superapóstoles, hermano, los super 11, esos hermanos sí que estaban a tono con el Señor. Ni dan ganas de contarle eso a alguien tan espiritual como los 11. Verso 10. Y a todos los demás, y era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás que con ellas quienes dijeron estas cosas. Fíjense, a los apóstoles. Y miren la respuesta de los apóstoles. Mas a ellos les parecía ¿qué? Si esos eran los apóstoles. Pero como que ya vemos gente más espiritual como los apóstoles, pobres de él. Miren lo que les dijeron, hermanos. ¿Cómo que resucitó? ¿Por qué andas diciendo esas locuras? Les parecía locura que las mujeres les habían dicho que Jesús había resucitado. Ayúdanos, Señor, si eso les pasó a los más cercanos, hermano. Pero levantándose Pedro, ese Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que le había sucedido. Y luego cambiamos de escenario, ahora el camino a Emaús, y dice: y he aquí 2 de ellos, de los mismos, de los más cercanos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba este numerito es el número del hombre, el 7 es el número de la perfección de Dios, pero el 60 dice allá en Apocalipsis que es el 666, ¿no, hermano? Estos andaban en el camino del hombre a 60 estadios, los del camino de Emaús, e iban hablando entre sí todas estas cosas que habían sucedido, que lo terrenal. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, miren, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos que siga siendo quitado ese velo? Porque ellos habían estado, pero todavía traían ahí algo de velo, así como todos nosotros, hermano, todavía traemos algo de velo, como ellos. Por eso yo primero les hablé de los entendimientos velados, cegados, etc. Y dice, hermanos, para que no le conociese, ¿no? Dice, caminaba con ellos,
El 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis triste? Esto es lo mismo que cuando Jesús dijo: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Les hizo ahí una pregunta, hermanos, de examen. Y miren lo que ellos le respondieron, sacaron puro 10. Entonces le dijeron: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: del verbo de Dios que era desde el principio, que de Jesús Nazareno, que fue el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, del verbo de Dios, del que es desde el principio, del que sus salidas son desde el principio, que fue varón, profeta, hombre, tierra, terrenal, cuerpo, profeta. Ayúdanos, Señor, poderoso en obra y en palabra. Pero miren, le dicen a Jesús, entonces le dicen, el verso 24, 18, fíjense cómo le dicen: ¿eres tú el único? Hasta forastero le dijeron, hermano. Y le empezaron a hablar a Jesús de Jesús. Le empezaron a enseñar a Jesús, o a intentar enseñar de Jesús, de Jesús. ¿Se fijan qué disparatados a veces andamos, hermano? Dando golpes al aire, dando pistolazos para todos lados. Pero gracias al Señor que Él se sigue revelando aún en medio de ese caos que a veces traemos. Y le entregaron, y los sacerdotes le entregaron, verso 20, y nuestros gobernantes a sentencia. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Saben que esperaban? ¿Cuál era el Mesías de los judíos que ellos esperaban? Un Mesías militar, que los libertara de Roma. ¿Verdad que sí, hermanos? Uno que sacara la metralleta, hermano, y se agarrara a todos. Una visión muy terrenal. Un rey a semejanza de David, que supiera pelear como David, hermano, que supiera hacer la guerra como Manasés, que supiera ir a la guerra como Ezequías, o como Josías, o como Acab. Pero ya todos los reyes les habían fallado, pero otra vez, hermanos, un rey material. Un rey material. ¿Cuánto materialismo no hay en nuestros corazones? Habituados a lo terrenal. Y le llamamos a eso bendición, a lo material. Dame esto, y que la casa, y que el carro, y que esto, y que el otro. Queremos un rey material. También nosotros. Porque es muy fácil decir: no, estos. Pero nosotros, ¿qué normalmente pedimos? Lo que hay en nuestro corazón, lo material. No, que el Señor nomás me dé mi casa y con eso ahora sí le sirvo. No, que el Señor me dé el carro. No, pero ya cuando tiene la casa, no, pero ahora que me dé una un poquito más grande y un carrito más nuevo. Y el corazón nunca se sacia. También a veces que tenemos un rey material. Material, todo material. Que ya resuelva el dinero del retiro y ahora sí me entrego, Señor, y oramos, pero es material. Dios nos ayude. Dice así, hermanos, pero nosotros esperábamos eso, todo lo material, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, las que los apóstoles les dijeron que hablaban puras locuras. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto los ángeles, etcétera, y le siguen hablando de Jesús a Jesús. Verso 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor comienza a revelarse desde la Escritura, y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él. Bendito sea Dios. La revelación de Cristo por medio de las escrituras consiste en declarar todo lo que la escritura dice de Cristo. Mas ellos le obligaron a quedarse, verso 31. Entonces, bendito sea Dios, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Por eso yo les digo, el gradual reconocimiento. Mas él se desapareció y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría qué? Hermano, cuando Cristo se está revelando por la escritura, nuestro corazón arde, está cautivado. No nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, hermano, nuestro corazón arde. No ardía nuestro corazón. Y para seguir ya, hermanos, avanzando en el 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Miren, ¿de quién testifica la palabra, hermanos? De mí en la ley de Moisés, en los profetas y en ¿qué? En los salmos. Bendito sea Dios, hermanos. Ya no nos deslumbramos que el tabernáculo, que las 5 cubiertas del tabernáculo, porque ahí, hermanos, nos perdemos en las cosas. Pero se trata de ver a Cristo por medio de su revelación. Y miren el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. No que se aprendan los libros y cómo está conformada la Biblia de Génesis a Apocalipsis, 39 al Antiguo, 27 al Nuevo, sino que ellos comprendan que las escrituras testifican de Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos siga abriendo el entendimiento, hermano. Es lo que anhelamos, es lo que queremos, que Cristo nos abra el entendimiento. Y cuando estamos siendo enseñados por Él, esta es, hermano, un aspecto de su revelación. Gloria sea su santo nombre. Te anhelamos, Señor. Te pedimos que nos abras el entendimiento. Ese lo abre solamente Cristo, hermanos. Solo el entendimiento lo abre Cristo Jesús, no el hombre. No, yo ya voy a empezar a escuchar más a este hermano, porque cuando escuche a este hermano se me va a abrir el entendimiento. Ese solamente lo hace nuestro Jesús. No, hermano, mire, escuche estos cursos para que vea lo que le va a pasar en el entendimiento, hermano. No ande escuchando esto, escuche esto. Hermanos, llevemos a las vidas a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él sabrá cómo hacerlo. En segundo lugar, hermanos, el gradual reconocimiento de Cristo en su naturaleza. Y esto también lo propicia el Señor. ¿Recuerdan ustedes que ayer hablábamos de que los judíos le decían a Jesucristo que cómo es que Él tenía 50 años? ¿Y a poco ya había visto a Abraham? ¿Y qué le dijo Cristo? Abraham se gozó de que iba a ver mi vida y lo vio, ¿verdad que sí dijo eso? Y luego Él dijo, porque antes de Abraham, ¿qué? Yo soy. No dijo yo era. ¿Verdad que dice yo soy? Porque Jesús es el mismo de ayer. Pero ese ayer no comienza en los evangelios. Ese ayer por todas las edades, por toda la eternidad. Y lo que sí hace repetidamente nuestro Señor Jesús, solamente nos quedan 15 minutos, hermano. Lo que sí hace repetidamente nuestro Señor Jesús en la palabra es dejarse ver desde su naturaleza. Pero está lleno, hermano. Y las maneras tan sabias como enseña a veces Jesús, ¿verdad? En la Biblia.
Hay veces que enseña indirectamente, hay veces que enseña con su testimonio, pero dice unas cosas el Señor, pues Él les da sabiduría bien profundas. Y eso lo experimentó también, por ejemplo, Felipe. Él constantemente retrocedía a su naturaleza. Y por ejemplo, si buscamos en Juan capítulo 14, del verso 8 al verso 9, el Señor aquí le ministra a Felipe, porque Felipe, ¿saben qué le preguntó? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se fijan otra vez cómo hay un problema ahí de reconocer a Cristo en su naturaleza? Y eso no se lo dijo un extraño, se lo dijo uno de los más cercanos. Ya cuando el Señor ya se estaba despidiendo, porque el Evangelio de Juan ya son los últimos días y semanas de Jesús. Pero Felipe le dice, bueno, Señor, ya que te vas, pues danos una revelación del Padre, ¿no? No lo podía todavía reconocer. Y Jesús le dice en el verso 9 de Juan 14, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a quién, hermanos, al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Es que se trata del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y por qué Él es la imagen de Dios? Porque, así lo dice el verso 9, el verso 10, perdón. ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿Y por qué Cristo es la imagen de Dios? Porque el Padre, dice Él, y el Padre en mí. Sin el entendimiento y la revelación de Cristo, hermano, esto no lo podemos captar. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se fijan cómo nuestro Señor ahora se remite constantemente a su naturaleza? Se remite constantemente a su naturaleza. Se remite constantemente a su naturaleza. Se remite constantemente a su naturaleza. Bendito sea el Señor, que cuando alguien es alumbrado, hermano, ministra a Cristo a partir de su naturaleza. Y eso es lo que anhelamos nosotros. Ministrar a Cristo desde su naturaleza. Y su naturaleza no es de este mundo. Él es de arriba y nosotros somos ¿de qué? Somos de abajo. Y nuestro Señor es de arriba. Celestial. En Apocalipsis 1:17, esto sería algo también aplicativo para nosotros. Y de evaluación, hermano. De evaluación. Apocalipsis 1:17 de evaluación para nuestras vidas. Nada más el verso 17 y una parte, hermanos. Y está testificando Juan y se le revela a Cristo en plenitud a Juan, no en el Apocalipsis, no se le reveló así, ¿verdad que sí? Que se le reveló ya no en ese estuche terrenal de carne, sino que Él se le revela, porque cuando Él vino dice que se despojó. Así mismo dice que se despojó, pero aquí se le revela de una manera tremenda. Y miren lo que pasa, hermanos, miren lo que pasa. Cuando le vi, caí, ¿como qué? Como muerto a sus pies. Gloria a Dios,
que la revelación de Cristo produce muerte a todo lo que es terrenal. Por eso Pablo decía, hermano, ya no vivo yo, y no lo decía intelectualmente, ya había caído muerto a sus pies. Desde hace mucho tiempo, cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí en adelante, hermano, la revelación que se le vino a Pablo, tremenda del Señor. Pero cuando Cristo está siendo revelado a una vida en gloria, hermanos, desaparecemos del escenario. Desaparecemos, hermano. Caemos como muertos. Fue un desmayo, que se cayó para atrás. Caemos como muertos. Morimos, hermano. Morimos. Y el que se levanta en esa muerte es el primogénito de entre los muertos. Gloria sea su santo nombre. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Pero para eso necesitas morir. Si no, no se nos ha revelado el primogénito. Porque, hermanos, hay veces que andamos muy vivos todavía. Viven muchas cosas de nosotros todavía. Todavía no podemos decir que eso, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, porque sí vivimos todavía y mucho, tenemos todavía mucho pulso, mucha vitalidad, pero gloria a Dios que Él se quiere revelar en su naturaleza para que ya no vivamos nosotros, pero viva Él, pero viva Él. Es una evaluación, cuán vivos estamos nosotros, hermano. Y si viviera Cristo en nosotros, realmente y nosotros desapareciéramos, hermano, de la escena ya, por fin, Cristo en nosotros, la esperanza del mundo. Y luego si eso lo llevamos al matrimonio, al ministerio, la relación con los hermanos, no nos andaríamos hablando mal, ni peleándonos, ni haciendo tantas cosas que a veces hacemos bien carnales y bien terrenales, ¿verdad, hermano? Y ofendiéndonos, que no me saludó, y que esto. Ya lo que viviría era ahí, Cristo, que me ganó mis sillas, y ya sabe que yo siempre me siento ahí puso su bolsa. Cositas bien prácticas donde se ve la carnalidad todavía en la que vivimos, hermano. Pero detallitos, hermanos, los detalles revelan mucho, hermano. Los detalles, hermanos, son una ventana que nos dejan ver a la inmensidad de un interior. Como hace mucho tiempo había unas cositas así, que eran como una tipo cajita, y tenía así una agujerita así, te metías así y veías un gran paisaje. No sé si les tocó esa tecnología mexicana. Y le hacías así y yo tenía uno que veías el mundo entero. Por ese pequeño, así son los detalles de reveladores, hermano. Revelan lo que hay en el corazón y cómo está la carne a flor de piel. A flor de piel. Y tantas cosas, hermano. Estamos muy vivos todavía. Muy vivos, Señor. Eso solo es un indicativo de que no hay revelación de Cristo en nuestras vidas. Que ya estoy así, que ya estoy asá, que yo ya iba para allá, pero llovió y no, me dio frío, ya no. Y esto y lo otro. ¿Dónde andabas, hermano, extraviado? No te reportan. No, pues me fui allá a una cabalgata. Bueno. Oh, Señor, andamos todavía muy vivos. Pero cuando muramos, vamos a comenzar a ver al primogénito de entre los muertos. Y verdad que todo lo impacta a Cristo, hermanos, cuando Cristo está gobernando. Qué bello, ¿verdad, hermano? Qué bello.
en todas las áreas, hermano, de nuestras vidas, empezando con el matrimonio y luego con los hijos. No, que ya no aguanto a este niño. Ojalá que así no te diga el Señor a ti. Si eres bien terrenal y bien carnal, ya no te anduvieras peleando peor que los inconversos, maltratando, gritando, enojándote, amargado. Sería nuestro Señor Jesús. Pero como estamos bien vacíos, todavía necesitamos muerte. Muerte, 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 muerte. Gracias al Señor. Y ya por último, hermanos, todavía me quedan 15 minutos porque dijeron las hermanas que era 1:15. Pero ya se cansaron, ¿quieren? ¿Lo estoy molestando mucho? ¿Les sigo? ¿Sí? ¿No se les va a pasar el juego de fútbol? No, de veras, miren, puse el cronómetro. ¿Sí? Bueno. Una hora, ¿qué? 1:01. Para ver a Cristo en el cuerpo, porque está relacionado con lo que les estoy diciendo, hermano. Porque ayer también una hermana me dijo que normalmente terminaban a las 9:30 y apenas son las 8. O sea, así la andamos librando. Y no les digo quién fue, porque si no, pobre hermana, le van a andar diciendo, ¿por qué le dijo eso al hermano? Le hubiera dicho que se acababa la clase a las 7:30. Hermano, Cristo en el cuerpo. Miren lo que dice Hechos 9:4. Un día Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero a los que andaba persiguiendo Pablo ahí en Hechos 9:4, ¿saben quién eran, hermanos? Los discípulos de Jesús. Pero Pablo no le dijo: Pablo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mi gente, a mi congregación, a mis hijos? Le dijo directamente: ¿por qué me? Eso quiere decir, hermano, que Cristo, que el cuerpo es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no somos los creyentes, el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. La cabeza es Cristo y el cuerpo también es Cristo, manifestándose a través de muchos miembros, hermano. Pero gracias a Dios que el Señor también nos está ayudando en esto. Y para eso hay una obra preciosa. Hay una obra preciosa que está relacionada con el conocimiento pleno. Después de haber estado embotados, cegados, indoctos, también hay una plenitud del conocimiento de Cristo, y esa plenitud culmina con ver a Cristo en su cuerpo. Vamos a leer los versos. Colosenses del 3 al 9 y al 11, y esos ya son los últimos versos. Ya son los últimos versos. Colosenses del 3, del 9 al 11, hermanos. Y eso yo no le puedo dar mayor explicación. De eso sí se encarga nuestro Señor Jesús. Verso 9 de Colosenses 3. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Gloria a Dios. Ese hombre viejo ya fue crucificado en la cruz. Y ahora el que resucitó, la nueva criatura, es Cristo en uno. Y revestido de nuevo, Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Cristo es la imagen de Dios, el evangelio de la gloria de Cristo, se va renovando. Miren qué precioso, hermanos. Hasta el conocimiento pleno. Por eso yo hablaba de que Cristo se quiere revelar en plenitud en nuestro entendimiento. Y cuando alguien genuinamente ha alcanzado o está en ese proceso, miren lo que pasa.
ya no hay culturas, hermano. Donde ya no hay, ¿qué? Griego ni judío, hermano. Los griegos, hermanos, le tiraban bien feo a los judíos, y los judíos ya sabrán cómo trataban a los gentiles. Les decían muy feo a los gentiles, los judíos, hermano. Pero los griegos también se agarraban a los judíos y les decían, ustedes no quisieron nada y ahora. Y aquí, hermano, ya no hay eso. Circuncisión ni incircuncisión. Como le decían a los judíos a los gentiles, ustedes no están circuncidados, no son hijos de Abraham. Bárbaro ni escita. Educación, hermano, educación. Ya sabrán cómo se comportaba un bárbaro a la hora de comer. Eran bárbaros. Esos vivían fuera de los límites del Imperio Romano. Y los romanos, como se creían superiores, decían que los bárbaros no eran seres humanos, sino que eran una especie de animales. De animal. Bárbaro ni escita. Los escitas eran súper refinados, hermanos. Eso sí sabían utilizar a la hora de la cena los 5 cubiertos. A mí cuando me ponen los 5 cubiertos, nomás uso uno. Porque el otro día fui, pero mejor ya no les cuento eso. Era gente bien educada, era gente bien fina, era gente muy culta. Y hay veces que no querían convivir ahí en la congregación con los bárbaros. Ay, no, ese hermano es tan maleducado. Mejor vamos a hacer una congregación de pura gente culta. Se acaba eso. Siervo ni libre. No, ese hermano a mí no me puede enseñar, ese hermano, no. Es un siervo, no. Miren el entendimiento pleno, sino que Cristo es el todo y Él. Bendito sea Dios cuando comenzamos a reconocer a Cristo en todos, pero de una manera genuina, hermano. Porque a mí también pasó que yo empecé a escuchar eso y un día dije, de aquí en adelante yo voy a ver a Cristo en todos. Y a la media hora ya saben lo que normalmente hacemos. Que no se te olvide que ese hermano, sí, no. Ay, hermano, pero cuando pasa la revelación de Cristo, pero de una manera, Cristo mismo en nosotros, reconociéndose a sí mismo en cada uno de los miembros. Bendito sea Dios. Hermanos, Él quiere seguir revelándose en su palabra, en su naturaleza, pero también, hermanos, en su cuerpo. Y no que Él nos esté revelando, sino apreciar esa revelación de Cristo. Hay veces que, hermanos, cada cosa, menospreciamos a los hermanos, no les hablamos, no es. Si fuera Cristo, hermano, ni denominaciones habría, porque bautistas y pentecostales no se llevan entre sí. Judíos y samaritanos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? No sé qué. No se relacionan. Está dividido Cristo en su cuerpo. Fuéramos uno para que el mundo crea. Fuéramos. Porque el otro día un amigo que estaba conmigo en la escuela bíblica me dijo, ¿cómo me gustaría que tú vinieras a predicar aquí a la congregación? Y le dije, pues invítame y yo voy. Me dijo, no, es que la denominación no me lo permite, que venga otro de otra. Le dije, pues no te preocupes, tú ven acá donde nosotros estamos. Me dice, no, es que en la denominación no podemos invitar a nadie y nosotros tampoco podemos ir a otro lado. Y le dije, ¿qué pasa si
si te dan la escapada, pues me expulsan de la sinagoga, o me ponen una falta, o me quitan del ministerio. Pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos de revelación de Cristo en su cuerpo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que no te conocemos como deberíamos de conocerte, Santo Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Todavía hay mucho velo, todavía hay mucho entendimiento que necesita ser abierto, Señor. Señor, perdónanos si nos hemos desviado. Nuestra atención ha sido extraviada en tu palabra, en ver las cosas, ver información, ver datos, pero estamos vacíos de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque no estamos muy lejanos de Felipe, diciéndote, muéstranos al Padre y nos basta. O de Tomás diciendo, ¿cuál es el camino? Y tú le dijiste, nadie puede venir al Padre porque el Padre es en ti. Y cuánto nos hace falta de revelación para mirarte, para apreciarte en tu cuerpo, para apreciar a Cristo en cada uno de nosotros. Somos un pueblo necesitado de una sola cosa, de tu revelación, Señor. Perdónanos, socórrenos y ayúdanos, Señor, conforme a tu soberana voluntad. Te pedimos, Señor, que no desampares la obra de tus manos, y que si esta tierra, si este barro se ha echado a perder, por favor haz de nosotros un nuevo barro conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, gracias, esperamos en ti, tú eres nuestro amo absoluto y nuestro soberano, Señor. A ti toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, hermanos. Que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Pues vamos a tomar, hermanos, el break que ustedes toman, que tomamos, y vamos a volver a las 8:27, ¿sí? Son las 8:17. ¿Sí, hermana Ana Cristina? 10 minutos o 15 minutos. ¿10 minutos? Entonces, a las 8:27. Gracias, hermanos. El Señor les guarde, les bendiga.